Vamos a irnos a la palabra. Libro de Hechos 9:1. Hechos 9:1. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin beber y ni comió ni bebió. Amén. Hasta allí. Padre que está en gloria, gracias, Señor eterno. Gracias por su palabra, Señor. Háblenos a través de su palabra, Padre. Dios mío, ministrenos. Ya nos ministró con el clamor que teníamos, Padre eterno. Pero en esta hermosa noche, Padre, ministrenos, Señor amado, a través de su palabra. Que aprendamos, Señor, y aprendamos cómo trabajar para su obra a través del llamado que usted nos ha hecho. Oh, gracias, Espíritu Santo, por aquellos que van a escuchar estas palabras, Señor. Gracias, Dios mío, por aquellos que están ahí conectados, Señor. Señor, en esta hermosa noche, Padre, ayúdenos, Dios eterno, a través de esta enseñanza, Padre. Ayúdenos, Señor amado, a través de esta palabra, Señor. Esta noche hay bendición, Padre. Gracias, Rey de Reyes. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a meditar bajo el tema el llamado y su ministerio. El llamado y su ministerio. Vamos a hablar de un hombre que antes de convertirse a Cristo, su nombre era Saulo de Tarso. Un hombre, amados hermanos, que perseguía a la iglesia. Un hombre que perseguía a los cristianos. Pero Dios se acordó de él. Y Dios trató con él. Amados hermanos, y en esta noche vamos a hablar del llamado y del ministerio del apóstol Pablo. Yo sé que todos ustedes conocen quién era Pablo. Ustedes conocen la historia del apóstol Pablo, amados hermanos. Pero es necesario que estudiemos acerca de su llamado y su ministerio, ya que, amados hermanos, en estos tiempos necesitamos conocer las Escrituras.
Bien, vamos a hablar, amados hermanos, así como el profeta Elías, Pablo fue un hombre humanamente común como todos. Amados hermanos, Santiago 5:17 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Elías, amados hermanos, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pues bien, así era el apóstol Pablo, amados hermanos. Dice que Elías era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, fue igual a nosotros, pero también fue un hombre de estatura espiritualmente enorme que experimentó pruebas, tentaciones, aflicciones. Experimentó, amados hermanos, las pruebas, las tentaciones. Experimentó cuánta cosa, y aflicciones, como a veces experimentamos todos nosotros. Pablo no fue un superhombre, al contrario, él mismo lo reconoce, amados hermanos, de que él no fue un superhombre como muchas veces algunos hermanos lo pueden tener o decir, wow, pero este varón era un hombre que vio la gloria de Dios, un hombre que Dios lo llamó con un llamado fuerte. Pero, amados hermanos, Pablo reconoce que él no era un superhombre. Y lo reconoce, amados hermanos, en el libro de Romanos, para ir entrando a esta enseñanza. Libro de Romanos, amados hermanos, 7:15. Y dice, ¿por qué lo que hago no lo entiendo? Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, decía Pablo. Y seguía diciendo, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, Pablo dice, queriendo yo hacer el bien, me encuentro con esta ley, que está la ley del pecado en mi cuerpo. Hago lo que yo no quiero hacer. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo se daba cuenta. En la ley de Dios yo me deleito, pero hay otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de Dios. Hay otra ley que se revela y esa ley me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y ahí fue cuando Pablo se dio cuenta, amados hermanos, y reconoce que él no era un superhombre. Había hecho cuánta cosa. Había visto la mano de Dios. Había visto a Dios hablarle a voz audible. Escuchó la voz de Dios cuando Dios lo llama. Y dice, amados hermanos, Romanos 7:24, que dijo esto Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora le pregunto a usted, amados hermanos, ¿será que así nos decimos nosotros a solas? ¿O será que nos creemos ya unos superhombres y unas supermujeres de Dios? Y nos creemos tan santos y nos creemos tan fuertes y confiamos en nuestra propia fuerza. Pablo nos enseña, por eso hoy vamos a estudiar sobre el llamado de Pablo y su ministerio. Vamos a ver cómo este hombre fue tan humilde hacia ese llamado que Dios le hizo. Yo no sé cómo Dios te llamó a ti, pero qué tan humilde acudiste a ese llamado o a ese ministerio que Dios te dio. Esto lo califica a Pablo, miren hermanos, esto lo califica para ser igual a todos los mortales perdonados por Cristo. Sin embargo, también fue hombre extraordinario para el Señor. Alguien de quien todos podemos aprender, del apóstol Pablo, en cuanto a su vida, llamado y ministerio. Tuvo victorias y sus adversidades fue un ejemplo vivo del perdón. Amados hermanos, de la misericordia y de la restauración en Cristo, que lo transformó de un perseguidor de la iglesia para convertirse en un heraldo más capacitado y usado por el Señor. Fue un heraldo del evangelio. Fue alguien, uno de los más capacitados, hermanos, y usados por el Señor. Ya que hay gente que, hermanos, está en contra de que nos preparemos, está en contra de que estudiemos. ¿De qué vamos a hablar entonces? Este hombre, Pablo, antes de Dios llamarlo, este hombre ya estaba preparado, hermanos. Y este hombre, amados hermanos, por eso sabía hablar con las personas, sabía cómo llegarles. Porque a él le entró Cristo, amados hermanos, así se puede decir hasta los huesos. Porque el Señor, amados hermanos, le hizo un llamado muy especial, pero él acudió a su llamado. Su llamado y su ministerio, ¿qué podemos ver? Podemos ver, amados hermanos, en su llamado y su ministerio. Podemos ver cuántas batallas tuvo. Podemos ver a Pablo cuando dijo en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, dijo, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Todo lo que está obrando, aunque parezca ser lo contrario que tú estás viendo, está obrando a tu favor, está obrando para tu bien. Es conforme al propósito de Dios en tu vida, con el cual te ha llamado. Así es que, amados hermanos, es necesario que nos demos cuenta y en nuestro llamado tengamos humildad, tengamos seriedad en el ministerio. Que, hermanos, que nos paremos firmes, que seamos celosos de la obra, con amor y con humildad. Que no seamos los payasos del diablo. Dios no te llamó a entretener gente. Cuando Pablo se convierte por completo. Tuvo un encuentro vivo con el Dios de la gloria, con Jesús. Le dijo, yo soy Jesús, a quien tú has perseguido, a quien tú persigues. Yo soy Jesús, le dijo, y hasta aquí llegaste. Te voy a mostrar, le dijo, cuánto debes de sufrir por amor a mi nombre. Cuando Dios lo llama, lo llamó con un paquete entero. ¿Cuál paquete? Lo llamó con un paquete donde iba a sufrir la persecución, los enemigos. Lo llamó donde iba a ser despreciado. Razón tuvo Pablo cuando decía, sino que lo necio del mundo escogió Dios
y lo menospreciado del mundo y lo vil para escoger, para avergonzar a los que se creen sabios. Digo, lo más bajo del mundo escogió Dios. Y uno de ellos, dijo Pablo, era yo, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. ¿Cómo nosotros, hermanos, atendemos nuestro llamado? Ahora en nuestro llamado hay mucho orgullo en nosotros como ministros. Y ya no solo en los ministros, sino que en los miembros también. Pero este hombre, amados hermanos, se enamora tanto de Jesús. Pero este hombre, amados hermanos, tiene un encuentro con el Jesús, con aquel Jesús a quien él perseguía sin darse cuenta. Es que estaba matando a los cristianos, no se daba cuenta de que, amados hermanos, perseguía, amados hermanos, a Jesús. Que, amados hermanos, estaba haciendo tropiezo para que el evangelio creciera, para que el evangelio se expandiera. Estaba persiguiendo, fue a pedir cartas, amados hermanos. Fue a pedir cartas. Ay, Dios mío, yo siento a Dios en esta noche. Fue a pedir cartas, hermanos, para que le dieran orden de apresar a los cristianos allá en Damasco y traerlos hacia Jerusalén. Pero, amados hermanos, con el plan que Pablo iba para traerlos, Jesús dijo: un momento, hasta aquí llegaste. Tus planes no son los míos. Yo te he escogido y te voy a llamar para algo grande. Te voy a llamar para que sufras por amor a mi nombre. Te voy a mostrar cuánto vas a sufrir, cuánto debes de sufrir por amor a mi nombre. Y hermanos, en el llamado no queremos ser nosotros criticados. No queremos nosotros que la gente nos vea mal. No queremos nosotros, amados hermanos, que la gente, amados hermanos, hable de nosotros. No queremos, amados hermanos, que la gente nos vea mal. No queremos que la gente opine mal de nosotros. Pero hoy estamos viendo el llamado y su ministerio de Pablo, cómo fue. Amados hermanos, y Dios lo llamó con un propósito grande. ¿Qué batallas tuvo Pablo en su ministerio? ¿Qué habríamos dicho nosotros? ¿Qué habríamos pensado nosotros? Es que Pablo era muy duro. Es que Pablo hablaba la palabra. Es que Pablo nos hace mucho daño. Pero Pablo, amados hermanos, no era que les hacía daño, sino que les hablaba a los carnales. Les predicaba la palabra. Vamos a hablar de la conversión de Pablo. Amados hermanos, se dice que un buen joyero puede reconocer cuando una piedra preciosa como el diamante es legítima, o sea, es real y de buena calidad. Su experiencia y larga carrera de oficio le han llenado sus ojos de brillo inconfundibles del diamante. Y su forma y sus matices, por eso es muy fácil reconocerlo, lo auténtico de lo que no es. Su trabajo, amados hermanos, de tomar un diamante a lo fuerte, a los golpes, es pulirlo y limpiarlo hasta que pueda sacar una fina joya. Es un experto en la materia. El joyero es un experto en la materia. Se respeta la palabra y su opinión. ¿Por qué se respeta? Porque es alguien que conoce el tema. Es alguien, amados hermanos, que sabe que lo que está haciendo, sabe cómo lo ha formado. Amados hermanos, Dios es mayor que un joyero. Él sabe reconocer cuál es la piedra más valiosa que existe en el mundo entero.
Dios sabe reconocer cuál es la piedra más valiosa que existe en el mundo entero. Y una de esas piedras, ¿sabes qué? Eras tú y era yo. Pues Él la creó. Y cuando escoge una de esas piedras preciosas, no hay equivocación, porque es un experto en la materia. En la materia de las piedras preciosas, Él sabe cómo pulirlas para que brillen con gran resplandor y sean utilizadas en las manos de Dios. El Señor sabe cómo pulir a esas piedras preciosas para que, amados hermanos, den brillo y sean utilizadas para la obra del Señor. Pues bien, amados hermanos, Saulo de Tarso era un diamante corrompido a los ojos del Altísimo. Pero a los ojos del Altísimo sabía que de esta piedra vil, sin pulir, haría una linda joya. Era una piedra, amados hermanos, corrompida, pero Dios sabía que de esta piedra vil iba a ser una linda joya. Un vaso de honra iba a ser el Señor. Además, conocí, amados hermanos, que este diamante tenía un valor inmenso para su reino. Sabía que este diamante tenía un valor inmenso para su reino. ¿Por qué tenía ese valor inmenso? Porque una, Cristo había muerto por él. Y otra, Pablo iba a morir predicando el evangelio. Amados hermanos, yo no sé cómo tú te sientes hoy. No sé, amados hermanos, cómo te sientes. No sé si te sientes especial, te sientes alguien que no vale nada, que porque la gente dice, pero ¿sabes qué? Nosotros somos perlas preciosas. Este diamante tenía un inmenso valor para su reino, así que decidió pulirlo y con el primer golpe para comenzar el labor, Saulo cayó al suelo. Aquel hombre, respirando amenazas de muerte contra los cristianos, es derribado en tierra. Ese hombre, Saulo de Tarso, ese asesino, es derribado y cae en tierra. Y así nos ha llamado el Señor. Nos ha ido derribando el orgullo. Nos ha ido levantando con poder y gloria. Y amados hermanos, en esta noche, el llamado y su ministerio. Aquel hombre que respiraba amenazas. Aquel hombre que los cristianos le tenían miedo. Aquel hombre que era la amenaza para la iglesia. Ahora está siendo derribado. Ahora es puesto en tierra. Ahora, amados hermanos, se le está mostrando Dios. Se le está mostrando Jesús. Que el daño que estaba haciendo a los creyentes, se lo estaba haciendo al evangelio de Jesús. Y ahora, amados hermanos, era tiempo de que Jesús le hablara a Pablo. Era el tiempo que Jesús había dado para Pablo, para decirle, Saulo, hasta aquí llegaste. ¿Y sabe qué le dijo? Hechos 9:4 le dijo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dijo Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues.
Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Le dijo, yo soy Jesús a quien tú has perseguido toda tu vida. Yo soy Jesús a quien tú has perseguido, queriendo detener el evangelio, queriendo detener, matando a aquellos que yo he escogido para que prediquen el evangelio. Yo soy Jesús quien murió por ti. Y amados hermanos, aquel que venía con amenazas de muerte contra los cristianos, derribado en tierra estaba siendo. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Hechos 9:6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Bajo ese proceso de ser pulido, Saulo entró en Damasco. Bajo ese proceso de ser pulido, Saulo entró en Damasco. Yo no sé cómo fue el día cuando Dios te llamó a ti. No sé en qué condición estabas. Lo único que sí sé es que estabas en una condición que no estaba buena. En una condición muy mala. ¿En qué condición estaba tu vida cuando se te presentó Jesús? Le dijo, mira Saulo, yo estoy cansado de que me persigas. Saulo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Soy Jesús a quien le has hecho la guerra y has matado a muchos cristianos. Y ahora te voy a mostrar cuánto debes de sufrir por amor a mi nombre. Amados hermanos, y Jesús nos llama con amor eterno. ¿Por qué ahora vamos a estar de orgullosos? ¿Por qué ahora queremos poner orden? Hay gente que no son ministros, no son pastores y quieren poner orden, amados hermanos. Cuando deberían de ser humildes de que le están sirviendo a Dios. Dios de la nada nos levantó. Nos llamó, hermanos, para ser su luz admirable. Nos sacó de aquel lugar donde estábamos podridos, éramos llagas podridas. Nos llamó, mire hermanos, yo no merezco donde Dios me puso. Me dio un ministerio, amados hermanos, pero en el ministerio, en el llamado, quiero decirte, estamos hablando del llamado y su ministerio. En el llamado que Dios te hace, amados hermanos, en ese llamado Dios va a tratar contigo. Y Dios trata de una manera especial, de una manera, amados hermanos, que nos duele, nos cuesta entender que tenemos que hacer la voluntad de Dios. No, Dios, cuando Dios te llama y te llama a un ministerio, te separa de aquello que te hace daño, de aquello que no te deja caminar. Y Dios, amados hermanos, te pasa por un proceso a solas, hermanos, para que madures, para que cuando estés en el llamado, amados hermanos, no, amados hermanos, no botes el llamado que Dios te hizo. No lo tires. ¿Sabes por qué, amados hermanos? Hay gente hoy en día, amados hermanos, que se están poniendo unos a pastorear y Dios no los llamó. Si no te cabe ese lugar, ve y déjalo. Por muy bueno que estés tratando de hacer el trabajo, estás sirviendo de maldición y no de bendición. Si Dios no te ha llamado a pastorear, a Pablo Dios lo llama, lo escoge. Si Dios no te ha llamado a tal cosa, o a ejercer otro ministerio en la obra del Señor, deja lo que es por ti, que se está deteniendo la obra, se está estancando. Cuando Dios llama a un hombre, hermanos, Dios le confirma, amados hermanos, primeramente al pastor, y el pastor tiene que ungirlo para que vaya a predicar. Hermanos, si Pablo tuvo que pedirle el consentimiento a Pedro,
consentimiento a Pedro de que, porque Pedro era el líder de los apóstoles, tuvo que presentarse donde ellos para que le dieran el permiso de predicar. Y mire la experiencia que tuvo Pablo con el Señor, amados hermanos, tuvo que sujetarse también. Hermanos, pero ahora cualquier alocado, cualquier loco se pone a predicar y dice que Dios lo ha llamado. Dios no es un Dios de desorden. Aún desde el Antiguo Testamento, Dios revelaba a los profetas a quién tenían que ungir. No puedes levantarte de la nada. Dios, cuando Dios llama, hermanos, cambia la situación. Mire, yo no entiendo cómo hay mucha gente que anhela altar, anhela micrófono, anhela que le digan pastor, anhela que tener un lugar en la iglesia, verse grande. Pero el apóstol Pablo, hermanos, en su llamado y su ministerio, ¿sabe qué es lo que hizo? Hermanos, él fue humilde y fue perseguido hasta morir. Y estaba lleno del poder del Espíritu Santo, no era cualquiera. Y es por eso que hoy, hermanos, debemos de tener cuidado. Debemos de llenarnos de Jesús. Esa piedra preciosa era Pablo y Dios la iba a convertir en un diamante. Y hermanos, este hombre que venía con amenazas de muerte estaba siendo derribado a tierra. Dice la Biblia, 1 Pedro 2:4, acercándose a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra viva, sed edificados, como casa espiritual, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Amados hermanos, nosotros somos como piedras preciosas, pueblo adquirido por Dios, dice la Biblia, nación santa, no somos cualquier cosa. Así es que, amados hermanos, allí en Damasco estaba aquel hombre que parecía fierro, no se conmovía para matar. El perseguidor de la iglesia ahora estaba ciego, sin comer ni beber durante 3 días, orando, humillado ante Dios. Estaba ahora, mira, aquel hombre orgulloso que era antes, hombre que asesinaba a la iglesia, a los cristianos, hombre perseguidor de la iglesia, ahora estaba siendo ciego, sin comer ni beber durante 3 días, orando y ayunando ante Dios, ante aquel Jesús a quien él quería impedirle que el evangelio se expandiera, y más bien Dios lo escogió para que el evangelio creciera, llegara donde no había llegado. ¿Cómo Dios te ha llamado a ti, amados hermanos, ahora? ¿Qué hacemos ahora? Ahora lo que hacemos, hermanos, entre hermanos lo que hacemos es ponerle tropiezo a aquel, criticar todo, criticar al pastor, y somos buenos, más no sabes de que de aquella piedra que nos servía, ahora es una piedra preciosa delante de Dios. Hermanos, nunca te levantes contra un hombre llamado de Dios, que te metes a problemas. Pablo tuvo el mejor maestro en Jerusalén llamado Gamaliel, y Gamaliel los aconsejaba hasta Pablo cuando era Saulo, y le decía: no se levanten contra ellos, porque que pueda que estos sean de Dios, y si son de Dios van a estar en problemas. Pero ahora todo el mundo en la boca habla del pastor, habla de los que están al frente, no tienen temor de Dios, viendo que aquel que está allí fue señalado por Dios. Y al tú hablar de aquel que Dios ha levantado, te traes juicio. Lo que pasa es que no conocemos Biblia. Lo que pasa es que leemos lo que nos conviene.
Pero hermanos, estad quietos, porque la batalla es del Señor, no es nuestra. Nosotros vamos a hacer una serie de enseñanzas del llamado del apóstol Pablo hasta terminar, amados hermanos, todos estos libros por donde Pablo escribió. Y amados hermanos, vamos a aprender del apóstol Pablo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo fue humilde, un hombre con un carácter fuerte. Fue humilde, que este hombre, cada vez que lo dejaban por muerto, cada vez que pasaba momentos difíciles, este hombre recobraba fuerzas para hablar de Jesús. Este hombre, amados hermanos, pasó un proceso, amados hermanos, que ningún otro lo pasó como lo pasó él. Ahora era odiado por aquellos por predicar la palabra. Había sido azotado no solamente por los ladrones ni por los judíos, dijo, sino que también por los falsos cristianos. Amados hermanos, ¿cómo no adorar a ese Dios de poder si tú eres una perla preciosa? Si tú eres alguien especial a quien Dios llamó. Lo que pasa es que muchas veces nos dejamos utilizar por el enemigo. Pero hermanos, digámosle al Señor que para qué nos ha llamado Él. No nos ha llamado para destruirnos, nos ha llamado para edificarnos los unos a los otros, para que nos amemos, que en estos momentos difíciles que estamos viviendo, demostremos que el verdadero amor de Dios. Para que nos unamos a ayunar, a orar por aquellos que están enfermos. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Hermano Gerardo Vázquez, Dios les bendiga. Hermano Gilson, a todos los que están allí, que el Señor les bendiga. El llamado de Pablo me toca mucho, amados hermanos. Un hombre que sufrió tanto. Pero este hombre, amados hermanos, siempre, amados hermanos, este hombre estaba allí. Un hombre, amados hermanos, que pasó momentos de lucha, que en el evangelio que él predicaba, amados hermanos, y como confrontaba y hablaba la verdad, pero la verdad que hablaba, la hablaba por medio del Espíritu Santo. Mire, ahora hay muchos charlatán. Yo sé, amados hermanos, que algunos están predicando la palabra, pero sabe que lo hacen, amados hermanos, sin nada del Espíritu Santo, y lo hacen, hermanos. Muchos están matando al pueblo, pero sabe que Pablo llegaba a hablar en la verdad. Aquellos carnudos, aquellos fariseos, le dijo a los Gálatas en cierta ocasión, oh Gálatas, les dijo, estoy tan maravillado, les dijo, que tan pronto los habéis alejado del que os llamó. Les dijo, ¿saben qué? Les dijo, aunque viniera yo, otro ángel, con otro evangelio que no sea este, sea anatema, les dijo, sea maldito. ¿Saben qué, Gálatas? Les dijo, yo he conocido a ese Jesús de la gloria, al Jesús que me ha enseñado el celo verdadero, pero con el amor que Él tiene. Y les dijo, Gálatas, ¿de qué sirve que habéis empezado en el Espíritu y terminaron en la carne? Pablo, amados hermanos, enseñándonos ahí a través de esa palabra, de que, hermanos, que si un tiempo empezaste en el Espíritu, no termines en la carne, termina en el Espíritu, amados hermanos. Debemos de vencer en el nombre de Jesús. Y cierta ocasión Pablo le habla a los Gálatas 1:10, o busco el favor de Dios o el de los hombres. Si yo trato de agradar a los hombres, entonces no me llamaría, dijo, siervo de Jesucristo. Y amados hermanos, es necesario que en esta noche, amados hermanos, nos paremos firmes en la brecha, amados hermanos. Es necesario, hermanos, que aprendamos para qué fuimos llamados. No para hacer tropiezo en la iglesia, no para criticarnos, sino que para ayudar, para bendecir a aquellos y bendecir al pueblo de Dios, para servirle, amados hermanos.
Porque sabe que, amados hermanos, mucha gente dice yo soy de Dios, pero a la hora de las horas, hermanos, ven a alguien enfermo, ven que alguien pasa necesidad, hermanos, no quieren servir. Si Dios nos ha llamado a servir, Dios nos ha llamado a servir, amados hermanos. Hay gente, hermanos, que dice yo tengo fe, pero dice el libro de Santiago que la fe sin obras es muerta, no hacen obras. Y es necesario, hermanos, que peleemos esa buena batalla. Que nos paremos firmes en este evangelio. Que nos paremos en el nombre de Jesús. Y cuando venga el diablo lo reprendamos por la palabra. Que reprendamos toda obra del diablo, amados hermanos. Pues bien, Pablo estaba ciego. Durante 3 días estaba orando y ayunando, humillado delante de Dios, mientras el Espíritu Santo trabajaba puliéndolo, transformándolo en un nuevo hombre. El Espíritu Santo estaba trabajando en él. Y hay gente que tiene 15 años, 20 años, 5 años, 6 años, y el Espíritu Santo no los transforma. Yo me pregunto, ¿acaso el Espíritu Santo perdió su poder? En ninguna manera, hermanos, el Espíritu Santo no pierde su poder. Somos nosotros quienes no le damos cabida. Somos nosotros que no dejamos entrar al Espíritu Santo en nuestra vida. Somos nosotros los que nos gusta andar así, amados hermanos. Pero Dios es un Dios de poder, un Dios que cambia, que restaura, que levanta, amados hermanos. Un Dios que tiene misericordia y un Dios también, amados hermanos, que aborrece el pecado. Un Dios, amados hermanos, que Él es luz, es santo, amados hermanos. Santo, santo es el Señor. ¿Cómo no darle gloria a ese Dios de poder? ¿Cómo no darle alabanzas a este Dios de poder, hermanos? En esta noche, hermanos, meditemos en ese llamado que Dios le hizo a Pablo. Hechos 9:15 dice así: el Señor dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre y presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Oiga Dios lo que le dio a él. Ve, yo le mostraré cuánto le va a ser necesario padecer por mi nombre. Cuántas veces lo van a azotar, lo van a bofetear, lo van a aborrecer, lo van a odiar. Pero yo le voy a mostrar que es necesario que sufra por amor a mi nombre. Porque en otro tiempo él persiguió a la iglesia. Ahora yo trataré con él y que él va a estar decidido a morir por mí. Amados hermanos, y esta es la noche. ¿A qué te llamó Dios? ¿A estar perdiendo el tiempo? No, Dios te llamó con un llamado muy especial. Hay gente que tiene ministerio, pero es que Dios no la levanta porque son irresponsables. No son serios en el evangelio. Mienten aquí, mienten allá. No han tomado seriedad en el evangelio. No se han convertido de verdad, hermanos. Pero este evangelio es el evangelio de poder, el que cambia. Es el evangelio que rompe cadenas. Es el evangelio que liberta, amados hermanos. Y Pablo, amados hermanos, no comía ni bebía por 3 días. Y mire, qué lindo es saber que no toma en cuenta nuestro pasado y nos escoge como instrumento para su gloria. Qué lindo es saber que Dios no toma en cuenta nuestro pasado, sino que nos escoge como instrumentos para su gloria. ¿Cómo Dios te ha escogido hoy? Cuando Ananías, hermanos,
Cuando Ananías llegó, le impuso las manos a Saulo. El proceso de pulirlo comenzó a dar fruto. Ahora, en aquel cuarto había un hermoso diamante que comenzaba a brillar. Es más, había un nuevo hombre lleno del Espíritu Santo y dispuesto a servir al Señor. Dispuesto a servir al Señor. Antes persiguió a la iglesia, pero ahora dispuesto a servir al Señor y dispuesto a padecer y a morir por su nombre. Dios escogió a Pablo con un propósito. Para cumplir ese propósito tenía que acomodar el lugar donde se iba a mover a fin de prepararlo para su obra. El Señor tenía propósito específico para Pablo, y en este plan no solo recibiría instrucción. Era necesario que el apóstol Pablo fuera letrado, conocedor de la cultura griega, del paganismo y de la religión de sus padres, con fin de que pudiera dar el mensaje de salvación con sabiduría. Siendo tan instruido, podía comunicarse con todos. Podía hablar en las altas esferas sociales del imperio. Estaba bien preparado. Podía hablar con los filósofos griegos de la época, pero también podía hablar con una sencilla vendedora de púrpura o con un simple carcelero. Y Pablo estaba tan preparado, amados hermanos, y Dios lo preparó para ese tiempo. Fue un hombre extraordinario que sin embargo, amados hermanos, se entregó a Cristo con todo su corazón. Y a pesar que recibió tanta revelación de Dios, no decía ser perfecto, sino que era humilde, tal como él mismo lo dijo. No es como los de hoy en día, que yo aquí, que Dios me revela y que Dios me muestra. No, hombre, no seas vago, no seas mentiroso. El apóstol Pablo era humilde. ¿Cómo Dios te va a revelar si estás en chisme, estás en amargura, estás en pleito con todo el mundo, en pleito con tu pareja? El apóstol Pablo estuvo al principio 3 días sin comer y beber. Se estuvo purificando ahí, amados hermanos. Hermanos, es necesario que nos paremos en la brecha. Yo por eso tengo cuidado, hermanos, de decir Dios me dijo o Dios dice así. Si no estamos seguros, no lo hablemos, hermanos, porque vamos a acarrear juicio. El apóstol Pablo tenía humildad. No era cualquiera. El apóstol Pablo, hermanos, estaba lleno de su humildad, dispuesto a morir por Cristo, y murió por Cristo. Él lo dijo, amados hermanos, en Filipenses 3:13 al 14. Filipenses 3:13 al 14. Dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dijo, hermano, con todo que yo he visto, que no sé si fui en el Espíritu o cómo fui, pero fui el tercer cielo. He visto grandes revelaciones del Señor, pero no yo mismo, dijo. Yo mismo no pretendo haberlo yo alcanzado. Pero una cosa hago, dando ciertamente que lo que queda atrás, dijo, extendiéndome a lo que está por delante.
Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo, dijo, hacia la meta, porque yo tengo una meta. Yo voy a llegar hasta ese. Yo sigo al blanco que es Cristo Jesús, dijo. ¿Dónde quedan aquellos orgullosos, soberbios, que hablan disparates, como no escudriñan Biblia? Hermanos, hay que escudriñar la palabra. Hoy en día, amados hermanos, que viene gente, amados hermanos, y aún gente, amados hermanos, que tienen años en el evangelio, pero no hay frutos. Tienen años, o gente que viene empezando en el evangelio, amados hermanos, a caminar y quieren dar órdenes, o gente que porque ya tiene un título quieren dar órdenes y no han sido instruidos ni educados, hermanos. No han sido educados por sus guías, pero Pablo, amados hermanos, hacía lo contrario. Era el hombre más capacitado que todos y usado por Dios espiritual, en lo espiritual, en lo secular, en estudio, y con gran humildad era el apóstol Pablo, pero lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, amados hermanos. Es por eso que debemos de tener cuidado. Mire lo que dice Juan, el discípulo amado, primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo diciendo, Dios me mostró, Dios me reveló, y Dios no les ha mostrado nada. Creemos en la revelación de Dios, pero tenemos que escudriñar quién nos está dando una revelación o quién nos está hablando, amados hermanos, que mire que Dios me mostró esto. Hay que ver quién es. Hay que ver su testimonio. Pablo tenía un gran testimonio. Por eso muchas veces le caemos mal a la gente, porque siempre decimos, hay que escudriñar, hay que ver quién es que me está dando una palabra a mí, que dice que Dios le ha revelado. Hay que ver, si no es un vago, una novelera. Hay que ver, amados hermanos, o si no es un desobediente que no somete las leyes. Hay que ver. Lo que aprueba la palabra, lo aprueba, y lo que no aprueba la palabra, no lo aprobamos también. Hay que pelear esa buena batalla, hermanos. Hay que escudriñar las escrituras, porque son los últimos tiempos que vivimos. Y la iglesia, amados hermanos, necesita escudriñar, meterse al fuego, para que no los engañe cualquiera. Dijo Pablo, el mismo Pablo le dijo a Timoteo, primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Apostatarán de la fe significa se apartarán de la fe, se apartarán de lo que hemos creído, de lo que Dios nos ha enseñado, y van a escuchar doctrinas de demonios y van a venir con cuentos baratos. Hay que reprender al diablo y sus demonios, hermanos. Y es por eso que son necesarias estas enseñanzas, para que nos preparemos, hermanos. Porque mire, hermano, todo tiene que ir acompañado. Primero se lee la Biblia, luego la Biblia te manda a orar y te manda a ayunar. Pero si solo oras y no lees Biblia, te estás mal. ¿Qué revelación vas a tener? Si no escudriñas, ¿qué revelación vas a tener? Hay que escudriñar y hay que orar. Y también hay que vigilar y hay que ayunar y hay que obrar. Así es que, amados hermanos, el apóstol Pablo era un hombre humilde que le sirvió al Señor. Sin dudas, en la vida y el ministerio del apóstol Pablo tenemos un ejemplo a seguir. No cualquier hombre puede decir
lo que aprendiste de mí y recibiste de mí y oíste de mí y viste en mí, eso haz. No cualquiera dice eso. Ahora imagínense, nos dice alguien, mira lo que aprendiste de mí. No, hombre, nosotros lo vamos a tener por el piso porque ha dado mal testimonio. Miren lo que dice el apóstol Pablo, Filipenses 4:9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Les dice, lo que has aprendido de mí, eso haz. Y en cierta ocasión dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Por qué? Porque estaba intachable. Ahora nosotros, ¿cómo tenemos el testimonio? Sin embargo, podía decirlo porque vivía lo que predicaba con hechos, no para que lo miraran. Este estudio nos va a impartir, amados hermanos, nuevas fuerzas para llevar a cabo nuestro llamado y nuestra tarea en el Señor, su entrega y su pasión, su negación a sí mismo, su arduo trabajo para el Señor. Por eso, hermanos, es necesario que nos preparemos. Su arduo trabajo en el Señor, para el Señor nos motivará a no hablar por hablar, sino a humillarnos y a sufrir por el ministerio que Dios nos ha encomendado. Aprendemos a vivir para Dios, no para que nos aplaudan, ni una rutina, sino que conozcamos en realidad a qué Dios me llamó. ¿A qué Dios me llamó? ¿Estoy haciendo bien? Aunque estés predicando o pastoreando o cualquier obra en Dios, si no te llamó a eso, lo que estás haciendo es dañando lo de Dios y te puede cortar. Hay cosas que son buenas y las hacemos para Dios, pero pueda que Dios no apruebe eso porque no te llamó en ese lugar. Pueda que estés predicando, que estés en un altar, que estés diciendo estoy haciendo la obra de Dios, pero pueda que Dios no apruebe lo que estás haciendo. Pueda que Dios no te llamó allí. Es por eso que hay que estudiar el llamado y su ministerio para mejorar a servirle al Señor. Y no porque otro diga, mírate que tú deberías de estar en el altar. Yo veo que no te dan privilegio. El otro que te está diciendo, el diablo lo está usando. Porque Dios tiene que alumbrarle al pastor. Aquí no es porque le digan al pastor, yo quiero estar en privilegio. Dios tiene que llamarte a hacer su obra. ¿Cómo está tu vida hoy con Dios? Los que quieran ser bendecidos, nosotros vamos a estar dando estos estudios del apóstol Pablo para que mejoremos, hermanos, porque estamos haciendo mal. Para que mejoremos, ¿quiénes? Usted y yo como pastor. Para que nos enamoremos más del trabajo en el que estamos, el área que Dios nos puso a cubrir. Para que nos enamoremos y lo hagamos con pasión. ¿Cómo está hoy tu vida con Dios? ¿Cómo está tu vida hoy con Dios? Tal vez estás pastoreando desde hace años y Dios nunca te confirmó. O tal vez estás de líder o estás haciendo un trabajo en el cual Dios nunca te llamó a ella.
Y tal vez has visto la vida de otros, pero nunca te has escudriñado a ti mismo. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Dios te llamó para que cuidemos la grey del Señor, para que hagamos lo mejor, que hagamos lo mejor, que demos lo mejor de nuestra vida, no para que le demos obras. Llamados, líderes, pastores, evangelistas, ujieres. El ujier, amados hermanos, tiene que estar ahí antes, diciendo en qué puedo servir. Cada uno de nosotros tenemos que cumplir los requisitos, amados hermanos, para el llamado que Dios nos ha dado. ¿No te has preguntado a qué Dios te llamó? ¿Por qué no sientes pasión por la obra? ¿Por qué eres egoísta? ¿Por qué ves solo por las cosas tuyas y no ves nada por la obra? ¿A qué Dios te llamó al evangelio? Cuando te digo por la obra, no te estoy hablando solamente del local, del templo, te estoy hablando general. Las almas, dar testimonio. No pisotear el nombre de Cristo, porque hay algunos hermanos que en la iglesia se cree que tienen buen testimonio, pero ya se pisotearon el testimonio de ellos. Porque a solas lo dañaron, a solas se revolcaron, se ensuciaron. Y el hombre llamado de Dios trata de guardar su integridad. Hermanos, seamos íntegros delante de Dios. Seamos íntegros, hermanos, seamos íntegros. Vamos a estar estudiando el llamado de Pablo, el ministerio de Pablo, para que nosotros despertemos con humildad, que nosotros atendamos el llamado de Dios. Que esto no es cualquier cosa, que mi privilegio lo dejo y ya. No, eso no es basura, no es como la basura del trabajo en el que tienes. El privilegio es sagrado. No es como cualquier otra cosa, amados hermanos. Mucha gente, amados hermanos, ha hecho cuánta ignorancia. No, que no voy a la iglesia porque es que no sé qué y no quiero ir. Es un privilegio que estás en la iglesia, si ni mereces estar en la iglesia. Ni yo merecía estar en la iglesia. Acuérdate que ese es un regalo que Dios te ha dado. No estás para estar eligiendo, sino que debes de ser humilde. Estás ahí porque Dios ha tenido misericordia. No, que me voy a ir al mundo, que ya no le voy a servir a Dios. Mira, hermano, hermana, es un privilegio que estás con vida. Dios te puede cortar la vida. Seamos agradecidos. Gente que cree que le está haciendo favor a Dios y más bien le están haciendo daño a su obra. ¿A qué te llamó Dios? Estamos estudiando el llamado y su ministerio. Gente que está haciendo tropiezo, amados hermanos, en el ministerio. Gente, amados hermanos, que nos sirven, hermanos, en el ministerio, que están haciendo tropiezo tarde o temprano. Dios los va a cortar. Hermanos, ¿a qué te llamó Dios? Atendamos el llamado de Dios. Atendamos este llamado, hermanos. Peleemos la buena batalla. ¿A qué te llamó Dios? ¿Por qué estoy en el evangelio? ¿Por qué llevo años y siempre lo mismo? No hay cambio. No busco nada que hacer para la obra. Dios no te llamó por estar. Dios te llamó para que hagas su obra. Dios te llamó para que pelees su buena batalla. Pero, amados hermanos, hasta aquí con esta enseñanza. Pero, hermanos, debemos de meditar y hacer lo de Dios con amor. No importa que no tengas privilegio, tienes que hacer con amor. Con amor tienes que ir a la iglesia con amor, apasionado, que sientes el deseo, que sientes que si no vas a la congregación, a congregarte al templo, sientes que te mueres, tener esa necesidad.
Vamos a darle gracias al Señor. Padre que está en gloria, gracias por su palabra, Señor. Gracias, amado Dios, porque usted me ha permitido, Padre, enseñar hoy su palabra, Padre. Gracias, amado Dios, porque hoy, Señor amado, me ha permitido enseñar su palabra, Padre. Bendito y alabado sea usted. Bendiga a todos los que se conectaron, Padre. Bendiga a mis hermanos de templo, misioneros, Padre. Siga dándoles fuerzas, Padre. Siga ayudándoles, Padre amado, en el nombre de Jesús, Padre. Oh, Señor amado, gracias, Padre eterno, por esta enseñanza que estudiamos, Padre. El llamado y su ministerio, Padre amado, de Pablo. Señor, ayúdenos a mejorar, Padre amado. Ayúdenos a hacer su obra, Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, eterno Dios, por este tiempo. Gracias, Rey de Reyes, porque al principio nos gozamos también en el clamor que tuvimos, Padre amado, y así nos hemos gozado en esta palabra. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dios le bendiga, siervo, pastor Ricardo Pacheco de Templo Misionero. Sigamos orando los unos por los otros. Estamos contentos de que usted está ahí conectado. Siervo, lleven oración a algunos hermanos que están con el COVID. Amado hermano, llévenlos en oración. Y aquí estamos con la ayuda del Señor, viendo la mano del Señor. Sí, salieron varios positivos. Y gloria al Señor, nosotros salimos negativos, siervo, pero estamos orándole al Señor para que Dios los levante pronto y que el Señor les bendiga. Gracias por estar conectados y vamos a seguir con esta enseñanza, hermanos. Vamos a estar dando una serie de enseñanzas, cómo el apóstol Pablo, Dios trató con él y cómo él le sirvió a él. ¿Sabe por qué? Porque nosotros necesitamos servirle a Dios de una manera muy especial. A veces le servimos al Señor desde lejos, andamos a medias, y en este tiempo es necesario que le sirvamos de todo corazón y nos humillemos delante de Él. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos, y que tengan una feliz noche y seguiremos hacia adelante. Dios les bendiga.